Y si te dijera que todos los seres humanos pueden tener visiones, que no necesitas ser un profeta para poder tener esta habilidad, sino que todos los seres humanos Dios nos creó con estas habilidades. Hoy vamos a ver los archivos desclasificados de la CIA. Vamos a ver uno de los casos o alguno de los casos y cómo fueron tan efectivos en la solución del espionaje en muchos conflictos. Además vamos a estar también viendo lo que la Biblia dice y por qué todos tenemos esta habilidad. Hay tanto de qué hablar de este tema, pero voy a ir poco a poco. Vamos a estar estudiando la fascinante habilidad de la visión. Y sobre todo vamos a ver que esto es algo que se practica desde hace años. O sea, esto no es algo nuevo. En la Biblia eso está registrado hace muchísimo tiempo y le llamaban videntes. Los videntes eran escogidos de Dios que tenían esta habilidad sin que nadie los enseñara. Era algo que lo tenían innato. Y es que cuando tienes un llamado profético, la habilidad viene así, sin que nadie te enseñe. A mí nadie me enseñó, pero en esa época existían las escuelas proféticas o las compañías de profetas, donde los profetas enseñaban estas habilidades a sus alumnos, donde hacían diferentes prácticas donde ellos desarrollaban estas habilidades. Y vamos a ver en este texto bíblico donde vemos la evidencia de la visión. Y para ponerte en contexto, este era Saúl, el futuro rey de Israel. La excusa que Dios utilizó fue que él perdiera las asnas de su padre para tener un encuentro con este vidente, ya que el profeta tenía que declararle a él que era el escogido para ser el rey de Israel y además tenía que instruirlo, ungirlo. Y bueno, la excusa era la pérdida de las asnas. Se le pierden las asnas y alguien le comenta que hay una persona, un varón de Dios que puede ayudarlo, que él a través de sus dones consigue cosas. No les voy a leer todo el texto, sino las partes claves. Dice, ven, volvámonos porque quizás mi padre, está hablando Saúl, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos el viaje. Luego él explica que tiene dinero, que tiene algo para ofrecerle antes de encontrarse con él. Plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y la Biblia especifica que antes en Israel cualquier varón de Dios que tenía estas habilidades se le llamaba vidente. Entonces la historia relata que se encuentran en el camino. Samuel le permite quedarse en su casa, le tenía ya preparado un banquete y todo esto para decirle, tú vas a ser el rey, te voy a ungir. Al final de toda la estadía allí, ¿verdad? Después que lo unge, le dice la ubicación de las asnas, le dice que su papá ya no está preocupado, le dice todo lo que va a acontecer. Cuando vayas por el camino se te va a aparecer una persona y te va a dar 2 panes, acéptalo. Cuando vayas más adelante se te va a aparecer otro que te va a decir, y todo esto te va a mostrar que es Dios quien te ha escogido como rey. Del rey de Siria, que todos sus planes militares eran descubiertos por el profeta Eliseo. Y entonces él llegó a pensar que tenía espías en su corte, porque cada vez que planificaban algo, Israel tenía ventaja sobre él porque sabía todo. Y este no es el único caso. La Biblia está repleta de historias como esta, como por ejemplo y la Biblia expresa que Eliseo podía saber hasta las conversaciones que él tenía en su cámara secreta. O sea, no había forma de escaparse del espionaje que le hacía Eliseo a este rey, el rey de Siria. Desde la Guerra Fría, o sea, hace más de 20 años que los Estados Unidos ha invertido millones de dólares en la investigación para saber cómo desarrollar estas habilidades psíquicas, cómo las personas pueden tener estas habilidades, y esto ha sido muy traumático para muchos, pero les sirvió muchísimo a los Estados Unidos. Y vamos a ver en este video varios casos de personas que tenían esta habilidad sin aprendizaje previo. Y los científicos, en su afán de entender esas habilidades, hicieron de
todo, de todo. Bueno, hay muchas historias en estos documentos desclasificados, muchos experimentos que realizaron y hay muchas cosas también turbias de estos casos, ¿no? Muchas personas en el mundo están descubriendo estas habilidades que tienen innatas y los hijos de Dios ni pendiente no saben que tienen estas habilidades. Así que usted también tiene que saber lo que Dios le ha dado, ¿no? Bueno, y recuerdo que la primera vez que experimenté esto de la visión remota, tenía un amigo con quien yo hablaba por teléfono. Estábamos en diferentes países, o sea, yo nunca había ido a su casa. Y él me empieza a contar su niñez y su niñez fue bastante dura, bastante difícil. Y yo le comienzo a decir la ubicación donde estaba su cama, le comienzo a decir toda la descripción de lo que él me estaba contando. Yo le decía, sí, puedo ver lo que viviste, puedo ver que tu cama era así, 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 y veo que, porque él contaba que sufrió mucho en esa habitación, y yo le describí exactamente su habitación. Le describí los colores del tapiz, los dibujos que tenía el tapiz, le describí fotos que había en el cuarto, le describí todo, la ubicación del baño, o sea, todo, y él quedó en shock y él se asustó muchísimo, él me tenía miedo porque yo sabía todo lo que él hacía sin que él, y él decía, pero ¿qué rayos eres tú? ¿Eres una bruja? Yo le decía, no, yo no soy ninguna bruja, yo soy una hija de Dios. Y entonces él me decía, pero ¿cómo haces eso? Son dones que tengo y no sé, solo sé que sé. O sea, solo sé que me llegan. Y entonces, bueno, él se asustaba. Pero ahorita hay hasta institutos científicos donde enseñan a los seres humanos a hacer todas estas cosas, donde les enseñan, como vimos en el texto bíblico, ¿verdad? Los profetas tenían estas habilidades, tienen estas habilidades de forma innata, sin que nadie les enseñe, sin que nadie eso viene así solo con uno y se le activa a uno cantidades de dones, oír las voces de lo que la gente piensa, o sea, oír lo que las personas piensan, ver a través de las paredes, rayos X, sí. Todas esas habilidades que usted ha visto en las películas de Marvel u otras películas de superhéroes, pues todo eso los humanos lo podemos hacer. Vamos a entrar aquí a la página de la CIA y vamos a buscar los documentos desclasificados. Vamos con espionaje psíquico. En marzo de 1978, un piloto soviético perdió el control de su avión en el cielo africano. La aeronave estrelló en algún lugar de la selva de Zaire. La CIA quería encontrar el avión antes que los rusos para que los Estados Unidos pudiesen estudiar su tecnología. Fracasados los intentos de los satélites espías y los agentes de campo, la agencia recurrió a una unidad gubernamental altamente clasificada de espías videntes por si ellos podían ayudar a localizar el avión desaparecido. Cuando empezamos a proporcionar resultados, el vidente remoto podía empezar a recibir impresiones. La información llegaba siempre en formatos muy diversos. Podía tratarse de sonidos, sensaciones, gustos, olores. Generalmente, si no conseguía encontrarle muchos... Este hombre que habló fue un militar que no tenía ninguna experiencia, le hicieron ciertos ejercicios y se dieron cuenta que tenía esta capacidad. Estas habilidades, muchos nacen con esto ya desarrollado, pero todos tenemos la capacidad de poder tener estos dones, pues somos espíritus dentro de este cuerpo. Y Efesios lo explica muy bien. Efesios 4:8 dice: por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto lo digo porque hay personas que no saben por qué seres humanos nacen con estas habilidades y otros no. Bueno, vamos a leer Santiago 1:17 y no sé si se acuerdan de este texto, que fue el que ChatGPT me hackeó, que yo estaba preguntando que me dijera esto en el original griego y él se dio cuenta que yo estaba hablando de las líneas del tiempo, del viaje en el tiempo. Y decía, sí, es impresionante como Santiago 1:17 es algo muy científico para esa época, pero bueno, en fin. Dice, toda buena dádiva o todo regalo o todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y bueno, ahí recuerden que hablamos en ese video de las líneas del tiempo, que si queremos hacer un viaje en el tiempo tenemos que, uno de estos señores que está aquí en la diapositiva, ¿verdad? Tenemos que atravesar esto, y el salmo que te está diciendo, te está dando una anomalía que no es normal en Dios, porque dice Santiago que en Él no hay sombra. ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad. Entonces, en física hay una teoría que se llama universo de bloque, donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente como una estructura sólida. Esta conclusión lo llega Albert Einstein, que bueno, Dios le muestra cómo él nos ve desde la eternidad, y él lo grafica y lanza esta teoría, lo cual es muy real porque está allí en la Biblia. Entonces nosotros que estamos dentro, nosotros vemos sombras y podemos ver variaciones. Pero desde afuera, fuera del tiempo, desde la eternidad, donde es Dios que nos ve, es como Santiago lo plantea. O sea, desde afuera no se ve sombra ni variación. Se ve como si fuera una línea recta nuestro presente, pasado y futuro, así como vamos a ver en esta foto. Esta revista científica francesa reveló los detalles de un experimento secreto estadounidense. El artículo explicaba que en julio de 1959, desde Friendship, Maryland, un vidente había enviado telepáticamente información a otro vidente que se encontraba a bordo del USS Nautilus, un submarino nuclear situado a miles de kilómetros de distancia en el gélido océano Ártico. Cuando esta información se dio a conocer que tenían precisión en los datos, los rusos comenzaron también a hacer experimentos, pero ellos empezaron a hacer cosas mucho más aberrantes. Trataron de convertir a sus soldados en zombies a través de el control mental. Trataron de entrar en su conciencia y manipularlos y convertirlos en supersoldados, en personas capaces de matar sin remordimiento. Pero una de las cosas que me impactó es que, por ejemplo, en la Guerra Fría atacaran las instalaciones de Estados Unidos con ondas de microondas. Les enviaban ondas de microondas al edificio y por supuesto esto traspasaba las paredes y lo hacían para interferir la tecnología, pero esto hizo que a las personas de ese edificio les diera cáncer, les diera diferentes enfermedades. Y no les importaba la vida de los humanos, solo querían lograr sus objetivos. La agencia respondió y no tardó en poner en nómina a un físico californiano que llevaba a cabo una investigación científica sobre los fenómenos paranormales. A continuación veremos cómo este científico ayudó a un espía psíquico a penetrar en una instalación nuclear soviética situada al otro lado del mundo, sin siquiera salir de su laboratorio. Desde California se comenzaron a hacer las instalaciones donde se entrenaron muchísimas personas. 20 años reclutando videntes y entrenándolos para hacer espionaje en el ejército. El doctor Harold Patoff elaboró una propuesta para una revolucionaria investigación de la física de los sistemas. Y es allí cuando una persona con estas cualidades se contacta con el centro de investigación y él le propone que si quiere investigar sobre esta física de los sistemas, investigue a las personas que son videntes. Y él se propuso como conejillo, por decirlo así, donde a él le hicieron varios tipos de pruebas para ver si en realidad él tenía la facultad que él decía. Este hombre había trabajado en el ejército en Corea y además era dibujante. Había trabajado para las Naciones Unidas y bueno, se propuso para estos experimentos. En medio de todos los experimentos que le hacían para comprobar sus capacidades, pues él expresó que ya estaba fastidiado. O sea, que eso era demasiado trivial para él, demasiado fácil. Que en sí, él decía, si quieres saber lo que hay en ese lugar, porque era como que le ocultaban cosas y él tenía que descubrir. Él decía, búsquenlo ustedes, yo puedo ir a cualquier parte del mundo que yo quiera.
Y entonces ellos quedaron impresionados con su respuesta, pero en el fondo no le creyeron hasta que este hombre empieza a descubrir cosas impresionantes. El problema radicaba en que no le tenían la suficiente fe y que si esto era algo real. O sea, eran estudios, estaban haciendo diferentes pruebas, diferentes cosas. Incluso la CIA vio el informe que presentó este científico de la investigación que le había hecho a este hombre y pues le llamó la atención, pero todo esto se aceleró porque se enteraron que la Unión Soviética estaba acelerando mismas investigaciones y estaban muy avanzados. Esto hizo que ya tomaran un poco más en serio y además les llegó la información de que estaban invirtiendo muchísimo dinero en estas investigaciones. Finalmente el Instituto de Stanford les dio $50,000 para que estudiaran por 8 meses si realmente podían utilizar esto en la vida real, si podían utilizar estas habilidades. Voy a ponerles uno de los archivos que estuve leyendo. Mientras tanto, otro excelente vidente remoto, llamado Pat Price, vio casualmente una publicidad de nuestro programa. Nos llamó por teléfono y nos comentó que había sido comisario de policía en Burbank, California, que había participado en varios casos en los cuales sus percepciones habían resultado muy útiles. Una prueba de visión remota realizada en 1974 dio resultados sorprendentes. El objetivo telepático tanto de Ingo Swann como de Pat Price era la residencia de fines de semana de un agente de la CIA, una granja de Virginia. Lo que vieron ambos psíquicamente fue algo totalmente inesperado. Price y Swann percibieron unas estructuras en forma de cúpula. Posteriormente, Pat Price profundizó aún más y en una extraordinaria sesión de clarividencia vio personal militar de uniforme y los nombres de varias personas que trabajaban allí. Describieron un paisaje campestre con colinas boscosas, pero quedaron fascinados con unos edificios rodeados por verjas y unas instalaciones subterráneas. No se trataba en absoluto de una granja. Era una instalación secreta de la Agencia de Seguridad Nacional de la que ni la CIA ni los científicos del SRI tenían conocimiento alguno. Entraron mediante visión remota en esa instalación y Pat Price consiguió captar cosas muy interesantes. Lo más extraordinario fue que Price distinguió unos archivadores etiquetados con códigos secretos. Esos códigos eran términos del juego del billar. Eso fue un misterio durante varias semanas porque esperaban obtener la descripción de una granja del sur de Virginia. Por supuesto, cuando la CIA lo investigó, descubrió que en la instalación efectivamente estaba el archivo Bola Blanca, el archivo Taco, el archivo Bola 8. Todo ello relacionado con un proyecto de alto secreto. Los resultados fueron tan precisos que la CIA sospechó de Price y los investigadores del SRI. No querían creer que la PS fuese tan buena, así que supusieron que había habido algún tipo de filtración e investigaron concienzudamente. Al no descubrir la agencia indicios de juego sucio, decidieron que estaban dispuestos a utilizar espías psíquicos contra el principal enemigo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, la Unión Soviética. En el verano de 1974, Price llevó a cabo otra sesión excepcionalmente detallada de visión remota. Aislado en una sala especial del Instituto Stanford, consiguió acceder telepáticamente al otro extremo del mundo y dibujar muchas de las características de la instalación soviética. La CIA quedó impresionada cuando los satélites espías confirmaron la exactitud de los dibujos de Price. El SRI había demostrado que el espionaje psíquico podía funcionar. La información recopilada mediante esas dos visiones remotas hizo que los servicios de inteligencia se percatasen de repente de que podía tratarse de una herramienta muy útil. Y partiendo de esa base, el programa empezó a ampliarse. La CIA pidió a Price que a continuación se centrase en Libia. Price localizó psíquicamente centros clandestinos de instrucción de guerrilleros. Su presencia fue confirmada posteriormente por fotografías de reconocimiento. Con el tiempo, los logros de Price fueron considerados tan sorprendentes que pasó a trabajar directamente para la CIA. Ahora sabemos que en la Biblia especifica que la brujería, chamanismo, todas estas cosas esotéricas
no son permitidas. ¿Por qué? Porque le da paso a entidades caídas a que te controlen y luego hagan de tu vida un desastre, a que tú pierdas el control de lo que tú eres. Entonces, por eso en la Biblia está registrado no acceder a todo este tipo de prácticas que ellos también activan o te hacen descubrir todas estas capacidades que tenemos en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Mosca por ahí porque hay personas que se llaman cristianos y que parecen predicadores cristianos y ellos dicen que esas personas no están haciendo nada malo, que esas personas no hacen nada malo, que usted puede practicar todo este tipo de cosas. Hay, por ejemplo, prácticas como el Reiki, que se activan cosas, pero a través de puertas demoníacas. Nosotros tenemos diferentes tipos de accesos y puertas. Es como si fuéramos una computadora y tenemos varios puertos USB. Y Dios ha dicho en su palabra no darle acceso a esto, porque luego poseen a la persona, controlan la información. Como vemos en la historia del Gadareno, el cual tenía una legión completa dentro de él. Entonces, estas entidades caídas o lo que se llaman demonios son seres de gran inteligencia y gran conocimiento que necesitan un cuerpo y son como una especie de parásitos, de larvas. O sea, necesitan un cuerpo para absorber la energía, porque ellos no tienen energía, necesitan energía del humano, necesitan la sinapsis, necesitan electricidad y necesitan muchas cosas. Necesitan sobre todo el cuerpo humano, toda la capacidad que tiene el cuerpo humano. Entonces, tenga mucho cuidado. Si usted nunca ha escuchado estos temas y usted no es cristiano, usted tiene que cerrar puertas a estas entidades caídas. Cerrar puertas si usted practicó yoga, reiki, que si los seres de luz, los playanos, los andromedanos, qué sé yo, la Confederación Intergaláctica. Que si usted tiene contacto con los grises, he visto canales de YouTube donde dan mensajes hermosos de los grises. Son entidades caídas, señores. Los van a destruir, es decir, les van a robar, matar, destruir. O sea, si usted supiera la cantidad de cosas que esos seres hacen, esas entidades caídas han controlado el mundo por años y usted se quiere dejar controlar. No, abra sus ojos y renuncia a todo eso, porque eso son puertas de acceso que le están robando. Hay muchas cosas que conectan con fuerzas sobrenaturales, pero que esto a la larga es un problema grave. A lo mejor puede ser que usted lo esté practicando y no tiene idea, no ha visto nada, piensa que es bonito, se siente en paz, porque esos son como especie de placebo, o sea, te hacen sentir de una manera, porque obviamente si te sientes invadido, tú vas a resistirte, ya que tú eres una creación que fue diseñada para gobernar en este planeta, para sojuzgar, para ordenar las cosas. Entonces, si te das cuenta que estás siendo invadida, tú vas a rechazar eso y ellos van a tener que acceder a tu autoridad. Es decir, o sea, ya dejar de utilizarte. Pero nosotros como humanos, ¿verdad? Tenemos demasiados territorios en el mundo espiritual, tenemos demasiados territorios en nuestro cuerpo, cantidades de células, que sería, imagínense que cada célula es un territorio donde puede albergar a una entidad. Imagínese todas las cantidades de entidades que pueden albergarse si usted realiza ciertas prácticas que no debe. Incluso el judaísmo utiliza ciertas figuras, que te metas en esa figura y esto activa otras cosas, otras dimensiones que no son muy buenas, que digamos. Son dimensiones que son tipo espejo, o sea, ¿qué quiere decir? Que son reflejos de otra que es buena y esta es otra que es clonada, pues para decirlo así. Es una dimensión clonada, son dimensiones clonadas donde los que están allí lo que hacen es absorber
todo, como dice la Biblia. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que esas entidades caídas hacen. Matar, robar y destruir. Roban información, roban los talentos, roban la energía, roban el dinero, empiezas a tener fuga de dinero, roban todo, quieren es todo, tu destrucción total. Es como si fuera un virus en tu sistema. Destrucción total. Empiezan a implantar enfermedades, empiezan a implantar pensamientos, control mental y todo esto. Así que todas estas situaciones hay que tenerlas bien en claro. Si usted está escuchando este video por primera vez y usted ha practicado estas cosas, déjeme decirle que usted está envirulada, diría yo. Es un término que yo utilizaba en mi computadora. Oye, la computadora se me enviruló. Entonces nosotros los cristianos nos cuidamos muchísimo de que no nos entren todas esas entidades, todos esos virus. Nos cuidamos mucho de muchas cosas. Por ejemplo, un vidente se cuida mucho de lo que ve, pero si es un vidente que está controlado por ciertas entidades, pues mirar, por ejemplo, películas de terror los va a alimentar. Nosotros, por ejemplo, no vemos películas de terror, no vemos porque, por ejemplo, si yo veo películas de terror, afecta mis sueños en la noche y así, o sea, y nos guardamos en muchísimas cosas. Y si es primera vez que te escuchas este tipo de videos y no eres cristiano, escríbenos en los comentarios, mándanos un saludo. Y si usted es nuevo, seguramente no va a saber que en las iglesias cristianas evangélicas es muy normal que haya muchísima gente con dones, muchísima gente con los dones activos, pues hay una atmósfera que hace que nuestros dones se activen. Así que si usted nunca ha ido a una iglesia evangélica, usted tiene que ir y usted quiere que se le destapen sus dones, vaya a ese ambiente donde hay canciones, adoración, y usted va a ver cómo se le va a activar muchísimos dones. Y me acuerdo que mi hermanita, hablando de dones, cuando tenía 1 o 2 años, ella todavía no hablaba. Y a mí se me perdía, por ejemplo, la llave. Y yo había buscado toda la mañana la llave y yo comentaba en voz alta. Se me perdió la llave y no la consigo. Y la niña escuchaba y ella en 10 minutos de repente aparecía y me decía, porque ya no hablaba. Entonces yo decía, ¡ah! Esta niña me entiende, ¿cómo conseguiste la llave? Y así, entonces ella empezó a repetir esto muchas veces. Por ejemplo, se me perdió un cuaderno y ella venía y me daba el cuaderno, se me perdía la Biblia o cualquier cosa que yo no supiera dónde estaba. E incluso a mi abuelita se le perdían cosas y ella lo decía delante de ella. O le decía, niña, ¿dónde está por ejemplo, las pastillas? Ella, sin saber hablar, ella iba y buscaba las pastillas. Entonces con el tiempo yo decía, wow, como ella sabe dónde está todo, ¿será que ella pasa el día buscando las cosas? Hasta que me di cuenta que no. Entendí, por lo mismo que yo tengo dones y sé diferenciarlos, entendí que ellas le venían flash. Que le venían flash y yo decía, eso tiene que ser. A ella le venían flash con imágenes de lo que yo le estaba diciendo, dónde está el lápiz, por ejemplo, y ella iba y buscaba donde su mente le mostraba. Entonces, bueno, nació con eso innato. Y por ejemplo, yo recuerdo también que cuando yo era niña, yo agarraba cosas dañadas y sabía de forma sobrenatural repararlas. Y es lo que llaman, por ejemplo, lo que desean psíquico. Un psíquico es una persona que tiene el discernimiento. Tú lo buscas en la Real Académica y es que sabe discernir las cosas y acierta. O sea, es como que piensa algo y así es. Y en las escuelas proféticas, eso es algo muy común en las iglesias donde hay profetas y eso. Escuelas proféticas, para usted que nunca ha escuchado y nunca ha ido a una iglesia. Entonces esto es muy común. Personas con dones de sanidad, personas con dones de visión. Me acuerdo que mi tía me decía que mi prima veía por detrás de la nuca y en el cielo hay una entidad que tiene ojos por todos lados. Parecería un monstruo, pero realmente usted es eso. Usted es así. Usted tiene ojos por todo su cuerpo. Que él está cerca del trono de Dios. Y bueno,
Esto vamos a dejarlo para otro video, porque no vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar en otro video, pero yo espero que más adelante podamos tener una escuela profética, una escuela de formación, donde yo le pueda descargar todo lo que he ido aprendiendo con Moisés, con Elías, en todos los profetas mayores de la Biblia, porque aunque usted no lo crea, nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a las escuelas de formación espiritual. Si es primera vez que usted escucha este tipo de cosas. Entonces, bueno, todo lo que yo vaya aprendiendo se lo voy a ir. Claro, yo les he ido dando muchas cosas, pero pues más adelante tendremos una escuela también que forme y que enseñe todas estas cosas, que enseñe cómo activar los dones de visión. Y una de las cosas es porque los profetas podemos activar en otros sin necesidad ni siquiera de hacer ejercicios. Podemos activar en otros dones, podemos transferir como si fuéramos un Wi-Fi, o sea, como si yo fuera una llave USB que está cargada. De hecho, literal, soy como una llave USB que está cargada de full datos, de full información, y entonces yo pueda acceder a un puerto de usted y meterle, descargarle toda esa información. Y bueno, esto a mí me ha pasado con otros profetas, o sea, me ha pasado que se me transfieren sus datos o sus dones, sus talentos, y se le transfieren los míos. Y eso pasa cuando profetas se unen con profetas siempre, y que no hay envidia, no hay ciertas emociones bajas de envidia, emociones diabólicas, por decirlo así, malignas. Cuando no hay envidia, cuando no hay competencia, cuando no hay ciertas cosas, yo he notado en grupos proféticos, en grupos de hermandad, hermanos, ¿verdad?, que se nos transfieren las cosas del uno al otro, y antes yo no soñaba y ahora yo sueño, toma, o sea, se le transfirieron mis sueños. Antes yo soñaba y no sabía interpretar los sueños, y se le transfirieron. Antes yo no me salía escarcha en las manos, ahora me sale. Antes yo no veía por las manos y ahora veo, y así. Siempre que hay un grupo de hermanos que tienen muchos dones y que no hay nada de tinieblas en ellos, esto va a pasar. Hay una transferencia de datos, de información. Y lo mismo pasa también, lo mismo pasa muchas veces con proyectos, con cosas que Dios te da esa iluminación, se te descarga, digamos, de la nube del cielo, ¿verdad? Y mucha gente tiene como acceso a eso. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente yo diseñaba, yo hacía diseños de moda, y recuerdo que, yo no podía, obviamente no tenía el dinero para abrir un atelier o abrir una tienda o qué sé yo, ni siquiera sabía coser, solamente diseñaba. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo diseñaba cosas que no existían en ese momento, y que luego, un año después, un diseñador lo había inventado. Y yo decía, no puede ser. Entonces, con el tiempo, en mi adolescencia, yo me di cuenta que era como que todos teníamos acceso a una misma nube, a una gran nube en el universo, que pues el que lo logra ejecutar, lo ejecuta. Es igual que cuando dicen, no digas eso porque entonces te oyen. Eso también pasa. O sea, hay espíritus malignos en todos lados que están allí observándonos, así como también hay ángeles. Pero los malignos están y roban. Escuchan, ella va a irse ella inventó una receta, vamos a dársela a otro. Vamos a robar. O sea, eso es la especialidad de los caídos. Robar información. Entonces yo me empecé a dar cuenta en mi adolescencia de eso. Yo decía, pero no puede ser, si yo nunca había visto un pantalón en este estilo, con estas rayas y con esto, y cómo es que este lo inventó. Y usted veía el pantalón que yo dibujé y diseñé con pintura y todo, era el mismo. Luego un vestido de novia que hice, bellísimo, pues lo vi en otro diseñador como 3 años después. Luego, y así, yo dije, no puede ser. O sea, eran cosas que yo decía, ¿cómo es posible que otro ser humano haya diseñado lo mismo? Entonces, en ese mundo de la empresarial, de la moda, hay que correr. El que primero se le venga tiene que
correr porque a otro más se le va a ocurrir. Otro más, sí, de forma sobrenatural va a acceder y sin darse cuenta y va a pensar que es él que está creando. Pero no, dice la Biblia que todo lo que vemos es creado de lo que no se ve, desde la eternidad. Todo, aún los diseños, todo. Y asimismo pasa con habilidades. Hay testimonios de muchos cristianos que han manejado y no sabían manejar, pero en una emergencia manejaron. Hay muchos testimonios de gente que ha hecho cosas que no sabía, pero se le descargó y lo pudieron hacer. Bueno, mi gente, usted no le ha dado ni me gusta ni ha dejado un corazoncito en los mensajes. Por favor, no hagan eso. No sean egoístas. Denme un me gusta. Vamos a seguir con los archivos desclasificados. Reclutaron hombres y mujeres de todos los departamentos militares. La conclusión a la que se llegó durante el programa era que la disposición para la visión remota como talento natural se parecía bastante a la disposición para la música. Si un recluta tenía éxito en la actividad a la que se dedicase, si era un líder nato, si tenía confianza en sí mismo y dotes artísticas, entonces era un buen candidato. Uno de los oficiales de inteligencia que se presentó al programa para someter a prueba sus talentos fue Joe McMoneagle. Resultó ser un vidente remoto nato. Joe McMoneagle era militar de carrera y veterano de Vietnam. En mayo de 1977, mientras estaba destinado en Fort Meade, recibió la oportunidad de convertirse en espía psíquico. Cuando empecé a hacer visión remota, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero al cabo de un tiempo, empecé a prestar mucha más atención a la forma en que procesaba la información dentro de mi cabeza, en vez de a lo que ocurría en el exterior. En uno de los tantos ejercicios exitosos que tuvieron con él, en esta oportunidad le mandaron a que descubriera dónde estaba uno de los agentes de la CIA. Estaba en alguna parte de Estados Unidos. Este hombre no tenía idea de lo que tenía que dibujar. Entonces, bueno, lo dejaron solo para que lo que le viniera a la mente, él lo dibujara. Él comenzó a dibujar unas especies de molinos en unas montañas y resulta que, pues, acertó. La precisión de los dibujos de McMoneagle sorprendió a todos los participantes en la prueba, incluyendo al propio Joe. Quedé anonadado. Pensé, esto va a ser interesante. Para probar más a fondo la fiabilidad del espionaje psíquico, dieron intencionadamente a McMoneagle pistas falsas. Le mostraron una fotografía aérea de un hangar. Cabía esperar que un vidente que contemplase esa foto supiera que había aviones en el interior y tendiese a hacer dibujos de aeronaves. En realidad lo que dibujé fueron planos transversales del carro de combate XM-1. El carro de combate XM-1 era una nueva arma secreta recientemente añadida al arsenal de los Estados Unidos. Y era ese carro y no aviones lo que había en el hangar. Hizo unos dibujos, yo los he visto y son fabulosos. La sesión fue todo un éxito. Describió todo aquello a la perfección. Los directores del proyecto quedaron horrorizados de que alguien pudiese obtener tanta información sobre el producto en el que estaban trabajando. Fueron por fin liberados e interrogados en enero de 1981. La exactitud de las visiones remotas de McMoneagle quedó confirmada. En otoño de 1979 surgió otra importante misión.